¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la puntualidad. Ya son, bueno, un poquito más de las 7, así que vamos a iniciar con la sesión que corresponde a esta semana. Primero un repaso, como siempre, de lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan qué cosa era Big Data? ¿Qué cosa es Big Data? ¿Alguien me puede comentar? ¿O para qué sirve el Big Data? Profesor, el Big Data es cuando se tiene almacenado mucha información y sirve para tomar decisiones tal vez, ¿no? Con un cliente o una empresa. Correcto, ¿no? ¿Alguien más? El Big Data sirve para analizar los datos en sí mismo y para así tomar decisiones Correcto, ¿no? El Big Data nos dice que es un montón de información, ¿no? Y que proviene de una sola fuente o de varias fuentes. de varias fuentes. Correcto, ¿no? De varias fuentes. Y ahí radica justamente el problema que tiene, ¿no? O la problemática que hay que solucionar. Obtener la información de muchas fuentes para poder procesarla y en base a ello, como mencionó su compañero, poder tomar decisiones, ¿no? Puedo tener, pues, información que me o haga una predicción de más o menos cómo va el comportamiento de repente o la tendencia de algo, ¿no? Data histórica, etcétera, ¿no? Entonces, nos sirve para eso, ¿no? ¿Qué más vimos? Bueno, ¿de dónde proviene? Hemos dicho que muchos datos. ¿Qué hacemos con los datos extraídos? Ya lo dijeron por ahí. Tomar decisiones, ¿no? Ok, muy bien, jóvenes. Vamos entonces a entrar a la semana 11. Vamos a ver ahora el último tipo de bases de datos no SQL, ¿no? Ya hemos visto los tipos de bases de datos clave valor, la más sencilla. Luego vimos la base de datos de tipo documental. Luego vimos la base de datos de tipo columnar. Y vamos a ver ahora el último tipo, que son las bases de datos del tipo graph, ¿ya? Vamos a ver una introducción a ella, los conceptos, cuándo puedo usarlo, ¿no? Qué ventajas tienen y cómo funcionan. Y mañana haremos un laboratorio con Neo4j, que es justamente una base de datos del tipo grafos. ¿Qué se van a llevar ustedes de esta sesión de clase? Van a poder conocer el funcionamiento de las bases de datos de tipo grafos, que les permitan a ustedes, dado que ya conocen los 4 tipos de base de datos que hay, decidir cuál de todas ellas les conviene usar en el proyecto en el cual están trabajando. Bien. El modelado de datos gráficos y el modelado de redes de bases de datos son una manera de representar y organizar la información, ¿no? Especialmente cuando quiero representar relaciones entre datos, ¿no? Relaciones complejas entre datos. Es mucho más entendible si veo un gráfico donde puedo visualizar la información de cada nodo, ¿no? Déjeme cambiar el cursor, de cada nodo y cómo se relaciona o cuáles son las aristas con las cuales se relacionan, ¿no? Por ejemplo, acá digo, tengo LinkedIn y puedo tener a esta persona, a esta persona, a esta persona que tiene en cuenta o comparte LinkedIn, ¿no? Acá Twitter, ¿no? Ahora X, igual, ¿no? ¿Qué personas tienen? Instagram, Facebook, ¿no? Y de esta manera represento de una manera gráfica la relación que hay entre estos nodos y es mucho más sencillo, que vamos a ver más adelante, que representarlo utilizando otro tipo de base de datos. ¿Ya? Entonces, una base de datos de tipo gráfico es una colección de datos que pone énfasis en las relaciones entre las diferentes entidades de datos. Las bases de datos no SQL, ¿no? De este tipo de bases de datos utiliza la teoría matemática de grafos para mostrar las conexiones entre los datos. A diferencia de cómo almacenan la información, las bases de datos relacionales, en donde vemos
que la información está almacenada en estructuras rígidas, ¿no? Tablas que tienen una estructura que no cambia, ¿no? Las bases de datos de tipo grafo almacenan los datos como una red de entidades o de nodos y las relaciones que hay entre ellos, que me da como resultado, ¿no? Que esas bases de datos o este tipo de bases de datos suelen ofrecer un mejor rendimiento, son más flexibles y más adecuadas para modelar estos escenarios que se presentan en el mundo real. Veamos los conceptos. ¿Qué cosa es un grafo? El término grafo proviene del campo de las matemáticas y un grafo contiene esa relación, esa colección de nodos y bordes, ¿no? Mis nodos con las relaciones que hay entre ellos. Ese es un grafo, ¿no? El conjunto de, o la colección de nodos y bordes, ¿no? Los nodos son los vértices que almacenan los objetos de datos. Cada nodo puede tener un número y tipo de relaciones ilimitados, ¿no? O sea, cada una de estas bolitas es un nodo y pueden relacionarse de manera limitada, ¿no? Con otros tipos de nodos. Los bordes son las representaciones de las relaciones entre nodos. Por ejemplo, los bordes pueden describir relaciones entre elementos principales y secundarios, ¿no? Alguna acción o alguna propiedad, y pueden representar relaciones tanto de uno a muchos, de varios a varios, ¿no? Un borde siempre va a tener un nodo inicial y un nodo final, y un tipo y una dirección, ¿no? Puede ser unidireccional o puede ser bidireccional. Las propiedades, ¿no? Cada nodo, vamos a ver que tiene propiedades, ¿no? O atributos que describen o le dan mayor información a ese nodo, ¿no? En algunos casos, vamos a ver que los bordes también tienen propiedades, ¿no? Sobre todo para indicar el tipo de relación que hay entre los nodos. Los grafos con propiedades también se denominan grafos de propiedades. Ejemplo de grafo, ¿no? En el siguiente grafo de propiedades vamos a ver una red social, ¿no? Donde las personas, ¿no? Y sus relaciones, los bordes, nos pueden dar fácilmente una idea de quién conoce a quién o quién es amigo de quién, ¿no? Por ejemplo, esta persona, digo que es amigo de esta persona, a su vez es amigo de esta persona, de esta persona, de esta persona, de esta persona y de esta persona y también de esta persona. A su vez, esta persona es amigo de él, pero también de otras personas, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo ver la relación que hay entre personas. ¿A qué les suena esto, jóvenes? ¿A qué se les parece esto que estamos viendo? En Facebook. A Facebook, ¿no? A Instagram, ¿no? Donde yo tengo, soy amigo de tal o sigo a tal, ¿no? Muy bien. Exactamente así guarda la información. Facebook, Twitter, bueno, ahora X, Instagram, ¿no? Cualquier cosa puede ser un grafo, ¿no? Yo puedo graficar, por ejemplo, Internet, ¿no? Relaciones de cómo va un servidor a otro servidor, cómo se comunica, ¿no? ¿Por qué nodos pasa? ¿Por qué servidores pasa? Una molécula de agua también la puedo representar como un grafo, ¿no? La red del metro, ¿no? Del metropolitano, del metro de Lima, ¿no? Donde veo estaciones y cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Redes sociales, que justamente es como decía su compañero, es el uso más común que hay, ¿no? Y el uso que salta más a la vista, ¿ya? Pero también hay otros usos, ¿no? Por ejemplo, como le decía, la red del metro, ¿no? O, em, no sé si han usado ustedes, hay un aplicativo que se llama Tu Ruta, o han usado Waze o Google Maps para ir de un lado a otro. Google Maps. Ok, Google Maps, me parece a Waze, ¿no? Hace eso, ¿no? Tú le dices, quiero ir de un punto A un punto B y automáticamente comienza a analizar los nodos, las conexiones que hay para darte la ruta más corta, ¿no? Que podría hacerse con un modelo de base de datos relacional, se puede hacer, pero va a ser mucho más complicado. Vamos a ver más adelante, ¿ya? En cambio, si yo tengo una base de datos del tipo nodos, va a ser mucho más directo. Va a encontrar mucho más rápida la ruta más corta. La tecnología
de grafos representa justamente las relaciones de datos de manera intuitiva, ¿no? Se basa en datos usados de manera inteligente, ¿no? Por ejemplo, puedo graficar relaciones entre personas, ¿no? Una persona que conoce a esta persona, que conoce a esta persona, que conoce a esta persona, y esa se conoce, ¿no? Relaciones de, por ejemplo, empleados, de clientes, de proveedores, de socios, ¿no? De influencers, quién sigue a quién, ¿no? Etcétera. Puedo también representar o almacenar transacciones, ¿no? Compras, pagos, análisis de riesgo, e-commerce, ¿no? Por ejemplo, esta persona dice ha comprado esto, esta persona ha visto este producto, esta persona ha comprado este producto, esta persona ha retornado este producto que compró en un momento, ¿no? Y esta persona compró también este producto, ¿no? Puedo representar transacciones. También puedo representar, por ejemplo, conocimiento, ¿no? Contenido de empresa, condominio, supply chain, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta persona dice juega para este equipo, esta persona juega este deporte, este equipo pertenece a este tipo de deporte, ¿no? A esta persona le gusta este deporte, esta persona vive en tal sitio, ¿no? Esta persona es fan de este equipo, ¿no? Puedo representar conocimiento o también relaciones, ¿no? Y le decía acá la diferencia. Si yo, por ejemplo, quiero almacenar la información de qué persona es amigo de quién, yo tendría que utilizar por lo menos tres tablas, ¿no? Tener a Javier, por ejemplo, en una tabla, ¿no? Una tabla que relacione persona a amigo, donde él tendría que hacer un join, y luego esa tabla hacerle un join a otra tabla amigo para decir que Javier es amigo de Delia, de Mica o de Tobías. En un modelo de grafos, esto es directo, ¿no? Pongo a Javier y le digo, conoce a Tobías, conoce a Mica y conoce a Delia, ¿no? Es mucho más sencillo. ¿Lo puedo hacer acá? Sí, lo puedo hacer acá. Pero como ven, va a ser mucho más complicado. Voy a tener que hacer joins, ¿no? Que compliquen mucho más mi sistema. Ah, ok, Jorge, recién el chat. Tu ruta, ¿no? Exacto. Les recomiendo tu ruta. Tú le dices que estoy en tal sitio, quiero ir a tal sitio, y te dice qué transporte público puedes usar para llegar de tal sitio a tal sitio, ¿no? Es bastante útil. Ok. ¿Cuáles son los casos de uso, ¿no? O en dónde puedo usar las bases de datos de tipo gráfico? Las bases de datos de tipo gráfico presentan ventajas con respecto a los casos de uso de redes sociales, ¿no? Como hemos visto. Porque de manera directa, ¿no? Me va a presentar un motor de recomendaciones. Me sirve también para detectar fraude, ¿no? Donde va a identificar patrones no muy conocidos. No sé si a ustedes les aparece, ¿no? Sugerencias, por ejemplo, si usan Facebook o utilizan Instagram, sugerencias de amigos, ¿no? ¿Les sale? A ver eso. Me imagino que tienen Instagram, ¿no? Sí, profe, Sí, profesor, sí sí sale sale. sugerencia. Correcto. Y es lo que hace justamente ese tipo de bases de datos, ¿no? Dice, oye, tú eres amigo de esta persona, ¿ya? Pero esta persona conoce a esta persona. Es muy probable que tú también la conozcas. Y te dice, oye, como no hay una relación directa de él con él, pero él, este amigo, tiene un amigo en común, dice, oye, es muy probable que tú lo conozcas. Y te va a salir esta recomendación de amigo. Dice, oye, también lo conozcas. De igual manera acá, ¿no? Él es amigo de esta persona y esta persona a su vez es amigo de esta persona. No hay ninguna relación, pero al tener un amigo en común, dice, es muy probable que tú seas amigo de él y te va a salir esa recomendación. De esa manera trabajan las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, acá dice, Da Vinci pintó la Mona Lisa. La Mona Lisa está en el Museo del Louvre. El Louvre es un museo. Louvre está localizado en París. París dice que es un lugar, ¿no? París está localizado, no, perdón, la Torre Eiffel está localizada en París, ¿no? James eh, ha vivido en París. James ha nacido en enero del 84. A James le gusta la Mona Lisa, ¿no? Como ven, hay relaciones. Y ojo, miren, las relaciones son direccionales, ¿ya? ¿Por qué?
Porque yo puedo ser de repente o seguir a alguien, ¿no? Por ejemplo, en Instagram o en Twitter, yo puedo seguir a alguien, pero esa persona no necesariamente me sigue a mí, ¿no? Por eso es que acá se guardan relaciones direccionales o unidireccionales, ¿no? Por ejemplo, ustedes si siguen a una celebridad, la relación va a ser unidireccional, ¿no? Tú sigues a, no sé, dígame alguien famoso, a ver. Donald Trump. A ver, Donald Trump. Ya, tú sigues a Donald Trump, ¿no? Pero Donald Trump ni siquiera sabe que existes. Él no te va a seguir a ti, ¿no? Entonces, ahí la dirección es unidireccional. Pero hay relaciones en donde sí, o Bad Bunny, ¿no? Bueno, como su compañero pone Jorge, ¿no? Vas a seguir tú a Benito, se llama Benito, creo, ¿no? Sigues a Benito y él, como no te conoce, no te va a seguir, ¿no? Pero es muy probable que de repente alguien, otro artista, ¿no? No sé, de repente, no sé, ah, a ver, de reggaetón, no sé, Tego Calderón, por decir, ¿no? Como son artistas, es probable que ellos ambos sí se sigan, se conocen, ¿no? Entonces, la relación es acá permite eso, ¿no? La relación direccional, ¿no? Guardando una dirección para indicar quién es amigo de quién, ¿no? Por ejemplo, acá dice, Lily es amigo de James, pero James no es amigo de Lily, ¿no? Al menos no lo sigue, no la sigue, ¿no? Ok. Otro uso, detección de fraude, ¿no? Son capaces de ofrecer de manera sofisticada esa presión por el fraude, ¿no? Por ejemplo, podemos o el banco puede utilizar relaciones para procesar transacciones financieras casi en tiempo real, ¿no? Y con consultas a esta base de datos de tipo grafo, puede detectar que por ejemplo, una persona está haciendo compras en distintos sitios, ¿no? Con de repente una misma tarjeta de crédito o un mismo correo electrónico. Entonces dice, oye, acá hay algo raro, ¿no? Dice, por ejemplo, no sé, esta persona comienza a utilizar una misma tarjeta de crédito y comprar acá, 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 en varios sitios. Dice, oye, acá hay algo raro, ¿no? O también mapea el consumo de ustedes, ¿no? Y después puede encontrar de repente algo que, sale de la el uso cotidiano, la compra cotidiana que haces, ¿no? O sea, de repente estás tú en Perú, no has activado una compra y sale por ahí una compra internacional, ¿no? Y de repente el banco ve que tú no viajas mucho, ¿no? Entonces es algo raro, detecta alguna anomalía, ¿no? Entonces, de esta manera previene o actúa de manera preventiva para casos de fraude, ¿no? También, ¿no? Puede ayudar, como le decía, a detectar a través de patrones de relación, ¿no? Varias personas asociadas a una dirección de correo electrónico, ¿no? O varias personas que comparten una misma dirección IP, pero que residen en ubicaciones físicas distintas, ¿no? Entonces, puede ayudar a que se detecte el fraude. También para motores de recomendación, ¿no? El modelo de grafo es una buena opción para aplicaciones de recomendación, ¿no? Porque va a haber, ¿no? Por ejemplo, este, dice, ¿a ti te gusta, no sé, de repente las películas de tipo románticas, ¿no? Y tú eres amigo de otra persona y también le gustan las películas románticas, pero a tu amigo también o tu amiga también le gusta de repente las películas de acción. Entonces dice, oye, si tú eres amigo de esta persona y ambos hay una relación bidireccional que se conocen o se siguen y ambos comparten el gusto por las películas, no sé, románticas, pero uno tiene un gusto también por películas de tipo de acción, dice, es muy probable, dado que son amigos, que a ti también te gusten las películas de tipo acción y te las recomiende, ¿no? Entonces, de esta manera, arma un patrón para poder, sugerir, ¿no? Alguna recomendación. O compras de repente, ¿no? O sea, de repente, no sé, tú tienes relación con varios amigos y varios de tus amigos últimamente se han comprado un iPhone, ¿no? Y de repente dice, oye, dado que tú perteneces a este grupo de amigos y ellos se han comprado iPhone, es muy probable que tú también de repente estés buscando, te guste comprar un iPhone y te recomiendo un iPhone, ¿no? O un modelo de
celular, ¿no? O si han viajado, etcétera, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? ¿No? O como les decía también, tienen amigos en común, pero aún no se conocen y les puede sugerir también una relación de amistad, ¿no? Dice, oye, tú eres amigo de estas cuatro personas, esas cuatro personas son amigos de una quinta persona, pero tú no tienes todavía una amistad, te dice, oye, es muy probable que tú también la conozcas y te va a sugerir esa recomendación de amistad, ¿no? Lo que decía, optimización de rutas, ¿no? Yo quiero ir de un punto a un punto B y comienza a calcular, ¿no? Dice, oye, para llegar al punto C yo puedo venir por acá, por acá y por acá. Y suma, dice, me demoro 2 horas, 7 horas, 22 horas, 28 horas para llegar. Ok. De repente vengo por acá, dice 6, 14, 24, 26. Ajá, por acá es mucho más corto, ¿no? De repente por acá, por acá. Comienza a analizar todas las rutas posibles para mostrar la ruta más corta, ¿no? O lo que uno desee, de repente quiere encontrar la ruta más larga, qué sé yo, ¿no? Entonces, ayuda. Y es mucho, como le decía, es mucho más fácil calcularlo así que tener toda esa información en una base de datos de tipo relacional, porque tendría que hacer muchos queries, tendría que grabar muchas relaciones. En cambio, que es directo, ¿ya? Por eso sirve también para optimizar rutas. Como le decía, tu ruta, Google Maps, Waze, todas esas que te sugieren rutas, utilizan ese tipo de bases de datos, ¿no? Calculan si de repente hay congestión, el tiempo que más o menos va a demorar de ir de un punto A a un punto B o un punto intermedio, y en base a eso te va armando la mejor ruta y te sugiere la mejor ruta, ¿no? No sé si han visto cuando han usado Waze o han usado Google Maps, que te marca la ruta, pero también te pone alternas, ¿no? Y te dice, oye, si vas por acá, son 2 minutos más o 3 minutos más, ¿no? Porque él va analizando. ¿Les ha salido o han visto, jóvenes? Ahora, ¿sí? Perfecto. Ok, ¿no? Le decía, por ejemplo, para usar base de datos tipo grafos, para buscar lo siguiente, ¿no? La ruta más corta del punto A a B, teniendo en cuenta que hay varios caminos o varios nodos intermedios, ¿no? El empleado adecuado para un turno en particular mediante el análisis de diversas disponibilidades, ubicaciones y habilidades, ¿no? Comienza a ver, oye, esta persona, ¿no? Este colaborador tiene o conoce de estos temas, ¿no? Vive en tal sitio, ¿no? Su horario es tal y comienza a analizar. Pum, 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 igual, pum, dice, ok, esta persona es la más adecuada para tal turno o esta persona es la más adecuada para hacer tal tarea, ¿no? De igual manera, la maquinaria óptima para las operaciones, teniendo en cuenta los parámetros como el costo y la vida útil del equipo, ¿no? También puede hacer cálculos, ¿no? Pongo, y esta máquina se demora tanto en construir tal cosa, ¿no? El mantenimiento es tanto, utiliza de repente tanto combustible, ¿no? Y comienza a comparar así. Pum, 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 y te analiza y te dice cuál es la maquinaria más óptima o las máquinas más óptimas para fabricar cierto producto, ¿no? Entonces, las consultas de grafos pueden analizar estas situaciones mucho más rápido, ¿no? Porque cuentan los enlaces y las comparan, ¿no? Entre nodos. En cambio, si lo tengo en una base de datos relacional, como les decía, tendría que hacer muchos joins, muchos queries, ¿no? Y me voy a demorar. Sirve también para descubrir patrones, ¿no? Las bases de datos de grafos son perfectamente ideales para descubrir relaciones complejas y patrones ocultos en los datos, ¿no? Por ejemplo, una empresa de redes sociales utiliza una base de datos de grafos para distinguir entre cuentas reales y cuentas bots, ¿no? Analiza la actividad de la cuenta para descubrir conexiones entre las interacciones de la cuenta y la actividad de los bots, ¿no? Y dice, oye, esto no es una persona real, este es un bot, ¿no? Analiza, porque dice, este bot ya yo lo encontré que comienza a de repente tener actividad con ciertas personas o ciertas páginas. Y luego encuentra un patrón similar. Dice, ok, esta no es una persona, este es un bot, ¿no? De esta manera identifica, ¿no? Si es un bot quien está interactuando y no una persona, ¿no? Sobre todo porque, como saben,
algunas redes sociales pagan, ¿no? YouTube, Instagram, ¿no? Por eso es que los influencers se ganan dinero, ¿no? Porque tienen muchos seguidores, ¿no? Ellos publican cosas, aparece obviamente publicidad y de esa manera se le paga al influencer. Entonces, ellos necesitan identificar efectivamente si los millones de seguidores que dice que tienen, en efecto son personas o son bots. ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. También para gestión de conocimiento, ¿no? Las bases de datos de tipo grafos ofrecen esas técnicas para integrar datos, ¿no? Con intercambio de información, ¿no? Representan metadatos, ¿no? Complejos, ¿no? O el concepto de algún dominio particular, ¿no? Para armar esa red de conocimiento, ¿no? Y, por ejemplo, encontrar algoritmos de machine learning, ¿no? Em, La IA, por ejemplo, también utiliza ese tipo de modelo de base de datos para encontrar justamente, ¿no? La manera más rápida de mostrar alguna solución, ¿no? Busca un patrón de algo parecido y en base a eso encuentra o les va a dar una solución muy parecida a algo que se preguntó o alguien preguntó anteriormente, ¿no? De esta manera encuentra mucho más rápida la información. ¿Cuáles son las ventajas de la base de datos del tipo grafos, ¿no? La base de datos del tipo grafos están hechas a medida para poder gestionar los datos altamente conectados. A medida que aumenta la conectividad y el volumen de datos, ¿no? Las bases de datos utilizan o ofrecen esa oportunidad de utilizarlas de manera rentable. ¿Por qué? Porque como les decía, si yo voy a usar una base de datos relacional para poder representar esas relaciones, va a ser mucho más costoso. Voy a tener que grabar mucha información, ¿ya? En cambio acá no, es directo. ¿No? Y hay tres ventajas principales para usar analítica de datos, ¿no? Acá, por ejemplo, dicen, esta persona es de tal sitio, ¿no? Ha robado tal cosa, es enemigo de tal persona, aparece en tal sitio, es enemigo de tal, es enemigo de tal, ¿no? Y así, vamos viendo las relaciones que hay, ¿no? Las ventajas que le decía, ofrece flexibilidad, ¿no? El esquema y la estructura de modelos de grafos pueden cambiar con sus aplicaciones, ¿no? Los analistas o la persona que está haciendo esa gestión de conocimiento, ¿no? Puede agregar o modificar las estructuras de los grafos ya existentes, ¿no? Sin afectar las funciones que también ya existen, ¿no? No es necesario volver a modelar el dominio por adelantado, ¿no? Necesito una relación y simplemente la agrego, ¿no? Permite pues esta flexibilidad. Ofrece también eficiencia, ¿no? Les decía, las consultas a un modelo de base de datos de tipo grafo es mucho más corta y más eficiente al generar esos informes en comparación con las bases de datos relacionales, ¿no? La base de datos relacional tendría que poner muchos joins, ¿no? Mucha data que tengo que juntar para poder representar esa relación, ¿no? Y la tecnología de la base de datos de tipo grafo aprovechan justamente ese enlace entre nodos, ¿no? Recorrer las uniones o relaciones es un proceso bastante rápido, ¿no? Ya que las relaciones entre nodos no se calculan a la hora que se hace la consulta, sino que ya está persistido en la base de datos, ¿no? Ya está esa relación grabada en la base de datos, a diferencia de una base de datos relacional en donde tendría que construir la relación a través de un join. Ofrece también rendimiento, ¿no? Estos modelos de base de datos relacionales se vuelven menos óptimos a medida que aumenta el volumen y la profundidad de las relaciones, ¿no? Que le decía, si tengo más relaciones, si tengo más información, más nodos, una base de datos relacional se va a poner mucho más chancha, mucho más lenta, ¿no? Porque tiene que guardar mucho más información, ¿no? Esto puede dar como resultado de repente duplicar data, redundancia de datos, ¿no? Es necesario procesar varias tablas para descubrir el resultado de la consulta, ¿no? Por el contrario, si tengo una base de datos del tipo grafo, ¿no? El rendimiento mejora porque las relaciones son directas,
¿ya? Y no va a bajar la performance, incluso si aumento mucho más datos, mucho más relaciones. No se ve disminuida la performance, ¿no? De mi motor de base de datos. Las bases de datos funcionan con un lenguaje de consulta estandarizado, ¿no? Y algoritmos de grafos. Yo voy a indicar, ¿no? Que esta persona conoce o es amigo de, ¿no? Esta persona conoce o es amigo de, esta persona conoce o es amigo de, persona conoce o es amigo de, ¿no? Voy a utilizar un lenguaje estandarizado para poder consultar y representar también los grafos, ¿ya? El lenguaje de consulta de grafos, ¿no? Vamos a utilizarlo para interactuar con una base de datos. Muy similar al SQL, ¿no? El lenguaje tiene características CRUD, ¿no? Sin embargo, este tipo de lenguajes para base de datos de tipo grafos aprovechan la estructura del gráfico para procesar consultas complejas de manera eficiente. Proporcionan también una interfaz para que puedan hacerse preguntas como el número de saltos que hay entre nodos, la ruta más larga entre un nodo y otro, la ruta más corta entre nodo y nodo, ¿no? O la ruta más óptima, el valor de cada nodo, ¿no? Hay lenguajes de consulta conocidas, ¿no? Como por ejemplo Apache Tinkerpop, SparkQL, OpenCipher, ¿no? Son lenguajes de consulta de grafos bastante populares. Algoritmo de grafos, ¿ya? ¿Cómo funciona el análisis de grafos en una base de datos tipo gráfico? El algoritmo de grafos son operaciones que analizan las relaciones y los comportamientos de los datos que están interconectados. Por ejemplo, explora la distancia y las rutas entre nodos y analizan los bordes que entran, ¿no? O los nodos vecinos para poder generar los informes, ¿no? Los algoritmos pueden identificar patrones, anomalías, comunidades y rutas comunes entre los elementos de datos. Algunos ejemplos de algoritmo de grafos incluyen agrupación en clústeres, por ejemplo, ¿no? Las aplicaciones con el procesamiento de imágenes, las estadísticas y el data mining utilizan esta agrupación de clúster para agrupar nodos que tienen características comunes, ¿no? El clustering puede realizarse tanto sobre las diferentes intercluster o sobre interclusters similares. Otro algoritmo es el particionado, ¿no? Puede particionar o cortar el grafo en el nodo con el menor número de bordes, ¿no? Y las aplicaciones como pruebas de red utilizan la partición para encontrar puntos débiles en la red, ¿no? Puedo particionar, dividir, de repente, ¿no? En base a cuál tiene un menor número de bordes para hacer la partición. También sirven para buscar, ¿no? Las búsquedas o los recorridos de grafos suelen ser de dos tipos, ¿no? El algoritmo que utiliza para hacer una búsqueda lo puede hacer de dos maneras, mi motor de base de datos tipo grafo. Puede ser primero por amplitud o primero por profundidad. La búsqueda basada en amplitud se va moviendo de nodo en nodo a lo largo de todo el grafo, ¿ya? Este tipo de algoritmo de recorrido me sirve para buscar la ruta más óptima. Y la búsqueda basada en profundidad se mueve a lo largo de una sola rama para encontrar todas las relaciones que pueden haber con un nodo en particular. Vamos a verlo a detalle, ¿ya? Este es una búsqueda en profundidad, ¿no? Viene acá, dice A, se va a B, se va a D, se va a H, se va a I, se va a E, se va a J, se va a K, de K se va a C, de C se va a F, a L, a M, a G, a N y O. Y así recorrió todo. Busque en profundidad. Va primero por todo un lado, ¿no?
La búsqueda de amplitud va recorriendo nodo por nodo. Dice, viene acá, se va acá, de acá se va acá, de acá se va acá, de acá se va acá, 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 luego acá, 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 acá y acá, ¿no? Cada uno, como hemos visto, tiene una forma distinta, ¿no? De ir barriéndose todas las relaciones que hay entre los nodos de mi base de datos de tipo nodo, ¿no? Para poder encontrar de repente la ruta más óptima. ¿Cuándo no son adecuadas las bases de tipo grafo, ¿no? Como les he dicho, no todo sirve para todo, ¿no? Yo tengo que analizar en qué escenario me encuentro y en base a ello tomar la decisión de elegir el mejor modelo de base de datos que me va a servir para atender la necesidad de mi cliente, ¿no? Ya conocen ustedes base de datos de tipo clave valor, base de datos de tipo documental, base de datos de tipo familia de columnas y la base de datos de tipo grafo. Entonces, analizo, ¿no? Para ver cuál es el que mejor se comporta o el que mejor me dé una solución para la problemática que tiene mi cliente, ¿ya? Una base de datos del tipo grafos proporciona el máximo valor para los datos que están altamente relacionados, altamente conectados, ¿no? Y para cualquier análisis que necesite encontrar relaciones ocultas, ¿no? Y aparentes, ¿no? Si esto no es lo que yo necesito, ¿ya? Es posible que de repente otro tipo de base de datos sea el más adecuado. ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto, gracias. Ok, ¿no? Por ejemplo, dice, imaginémonos un escenario en el que necesitamos registrar el inventario de un producto por artículo, ¿ya? Solo necesito almacenar detalles como el nombre del artículo y las unidades disponibles. Como no necesito retener información adicional, las columnas de la tabla no van a cambiar, ¿no? Debido a la naturaleza tabular de una base de datos relacional, es más adecuada para ese tipo de datos no relacionados, ¿no? Tengo una estructura, sé que no cambia, no me complico la vida. Utilizo una base de datos del tipo relacional, ¿ya? También es importante no utilizar las bases de datos de tipo gráficos simplemente como un almacén de datos clave valor. Para eso existe un tipo de base de datos clave valor, ¿ya? El resultado de una clave conocida no maximiza la función para la cual ha sido creada la base de datos del tipo grafo. Ok. Bueno, no hay mucho más que decir, jóvenes. Hemos avanzado, creo que bastante rápido. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Parece de repente un poco complicado, pero cuando lo veamos en el laboratorio van a ver que es bastante sencillo. Sí, Max, no te preocupes. Mañana en el laboratorio vamos a utilizar, les voy a enseñar cómo usar comandos y cómo generar data utilizando ese tipo de bases de datos. Ya voy a pasarles un ratito y vamos a descargar para tener todo listo para mañana, ¿ya? A ver, déjeme pasarle este un momento. Michael Aguilar, Michael Aguilar, ¿no está? Juan Amau, Buenas noches, profesor presente. ¿qué tal, Juan? Leslie Angome, Leslie Angome, ¿no está?
José Aparcana. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, José? Eric Arizola. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Eric? Carlos Ábalos. Carlos Ábalos. Ok, Carlos. Sergio Bardales. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Jesús Barreto. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Pedro Bojorquez. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Luz Carrasco. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Luz? Brian Casas. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Brian? Gerson Chamba. Buenas noches, presente. ¿Qué tal, Gerson? Quiqueilo Chávez. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal, Quiqueilo? Giraldo Choque. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Giraldo? Patricia Chumbimune. Patricia Chumbimune. ¿Está? ¿Dónde estamos? Miguel Ángel Cochachi. Miguel Ángel Cochachi. ¿Dónde está? Jacqueline Corilla. Jacqueline Corilla. ¿Dónde está? Abel Custodio. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Abel? Dylan Estrada. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Dylan? Oscar Galvez. Presente, profesor. ¿Qué tal, Oscar? Max García. Ok, Max, no hay problema. Ángel Goitia. Ángel Goitia. Ahí está. Mijail Profesor, Guillén. disculpe, Ángel, estaba de regreso del trabajo y me dijo que su batería estaba baja. Ok, ok, Estaba llegando a su casa ya. ok, no hay problema. Mijail Guillén. Mijail Guillén. Ahí está. Héctor Hernández. Presente, profe. ¿Qué tal, Héctor? Melina Hernández. Presente, profesor. ¿Qué tal, Melina? Aldair Inostroza. Aldair Inostroza. Ah, ok, escrito el chat. Yori Hualparchoque. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Yori? Américo Guamán. Américo Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Américo? Jesús Guarzaya. Presente, profesor. ¿Qué tal, Jesús? Nicole Llamo. Nicole Llamo. Está. Víctor López. Víctor López. Profesor, buenas Está. noches. Mi ¿Qué tal, compañero Víctor? Víctor está que se conectaba esporádicamente. Me dijo que estaba en una zona que no tenía señal. Está trabajando. Oh, ok, ok. Cristina López. Presente, buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Cristina? Alina Maita. Alina Maita. Presente, profesor. ¿Qué Alina tal, Maita. Alina? ¿Qué tal, Alina? María Malpartida. Buenas noches, presente. ¿Qué tal, María? Juan Mesares. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Ángel Namay. Ángel Namay. Ahí está.
Kepler Pérez. Presente, profe. Buenas noches. ¿Qué tal, Kepler? Edward Quesada. Presente, buenas noches. ¿Qué tal, Edward? Jorge Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Joe Ramírez. Presente, profe. Buenas noches. ¿Qué tal, Joe? María Fernanda. María Presente, profesor. Buenas Ramos. noches. ¿Qué tal, María Fernanda? Ahmed Rojas. Presente, profesor. ¿Qué tal, Ahmed? Abel Roque. Abel Roque. No está. Kevin Sosa. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Kevin? Kenny Tejada. Kenny Tejada. Profesor Tejada presente. ¿Qué tal, Kenny? Victoria Toribio. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Victoria? Cristian Torres. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Qué tal, Cristian? Herbert Torres. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Qué tal, Herbert? Dulexi Vilera. Buenas noches, profesor presente. ¿Qué tal, Dulexi? Frank Yashimura. Frank Yashimura. No está. Y Carlos Ceballos. Carlos Ceballos. No está. Profesor, buenas noches. Carlos Ceballos presente. ¿Qué tal, Carlos? Ok. A ver, Héctor. Yo les pasé en la semana 1 un link donde están todas las sesiones. Ahí subo todas las sesiones. Y sí pueden descargar. Me avisa si no puedes descargarlo, porque yo les he puesto ahí opción para que puedan descargarlo. ¿Alguien más no ha podido descargar? ¿Cuál, profe? Disculpe, justo se me lenteó el internet. Lo que pasa es que Héctor ha puesto que le dé acceso a la descarga. Me dice que no puede. A ver, ¿puedes levantar la mano para que compartas tu pantalla un rato? Quiero ver qué te sale. Ok, Sí, eso pasa con sus clientes, profe. Las antiguas sí se puede, pero ya tienes un remodelador. ¿Puedes compartir tu pantalla, a ver, Héctor? Lo estoy Ya, compartiendo, profesor. ok. Pero ese no es el link que yo se le he pasado. Anda la semana 1. Anda Leva. Semana 1. Bloque 1. Tema 1. Sube, 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 sube. Sesiones de clase. Entra ahí. Jóvenes. Yo me tomo la molestia de subir clase por clase. Lo renombro. Les pongo para que esté todo ordenado. Termina la sesión, yo lo subo. Y está todo ordenadito. Ok, jóvenes. Gracias, profesor. No hay problema. Bien, ya les decía, vamos a descargar para que mañana podamos hacer el ejercicio, ¿ya? Les voy a pasar el link un ratito y dejamos de todo listo para mañana.
Ok. Les he puesto en el chat un enlace. Ya, es esto. Simplemente hagan clic acá en Download. Ya. Y pongan descargar desktop. Ya. Vayan haciendo eso para que mañana instalemos y podamos trabajar juntos. Sí, Héctor, cuéntame. Nada, profe, me equivoqué, creo. Sí, sí se dirige a mí. Ah, es que veo la mano levantada. Ok. Profesor, disculpe, ¿puede repetir? Claro. Les he puesto un link en el chat. Ingresen al enlace que les he puesto en el chat. Y hacen clic acá donde dice Neo4j for Desktop. Download. ¿Ya? Y le ponen acá. Download Desktop. Lo bajan, ¿ya? Y descárguenlo. ¿Ya? Y mañana ya lo vamos a trabajar en el laboratorio. Hay que llenar Ya el mañana lo campo, dice. instalamos y hacemos nuestro laboratorio. Profe, ¿lo instalamos mañana o lo instalamos ahora? No, descárguenlo nomás, descárguenlo nomás. Mañana lo instalamos. Ya, ok. ¿Ya? Ok, jóvenes. ¿Dudas? ¿Consultas? Como ven, es tan complicado este tipo de base de datos. El- la base de datos tipo grafos son una herramienta valiosa para analizar datos, ¿no? Sobre todo relaciones complejas. Permite modelar y analizar conexiones ocultas de repente, ¿no? Que lo puede hacer también una base de datos relacional, pero va a ser mucho más complejo, va a ser mucho más, voy a tener que grabar más registros en mi base de datos. ¿A qué es directo? ¿Ya? Ojo, es importante que evalúen qué escenario tengo, qué necesito en mi proyecto para ver, en todo caso, si me conviene utilizar una base de datos de tipo grafo o no, porque tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Está definido cuando yo quiero, por ejemplo, analizar relaciones. Pero si no, si tengo una estructura fija, no me complico la vida y trabajo con una base de datos relacional. ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes, Sí, profe. Sí, profe. Tenemos ¿no? esas opciones. Entonces, la condición que va a pesar para elegir una base de datos tipo grafo o una base de datos relacional va a depender de que si en el análisis que hacen ustedes dicen necesito o el foco principal es la relación entre nodos, ya, a ojo cerrado, utilizaré una base de datos del tipo grafos. Si no es importante las relaciones, sino la información que voy a almacenar, no me complico y utilizaré de repente otro motor de base de datos. ¿Ya? Ok, jóvenes. Bien, hemos avanzado rápido. Como les digo, descarguen para no perder de repente mañana mucho tiempo, ¿no? No lo instalen, solamente bájenlo, porque de repente algunos tienen una conexión un poco más lenta. Descárguenlo y mañana ya vamos a hacer laboratorio, instalándolo y viendo cómo es el lenguaje Cypher para manejar consultas y hacer operaciones CRUD con un motor de base de datos de tipo grafos. ¿De jóvenes? Bien, ok. Entonces, nos vemos mañana. En un rato más subo esta grabación al link que les pasé. Ya recuerden, está ordenados, clase por clase. ¿Ya? Muy bien. Ok, jóvenes. Nos vemos mañana.